estable, las exacerbaciones, la POC y las comorbilidades, luego vendría lo que es la POC y el COVID-19, y por último, lo que son las distintas conclusiones o los mensajes que debemos llevar a nuestra casa. Entonces, empezando con la introducción, pues vamos a empezar por la definición. Entonces, la guía GOL nos define esta enfermedad como una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y una limitación del flujo de aire que se debe a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares, generalmente causadas por una exposición significativa, ya sea a partículas o a gases nocivos, e influenciada por ciertos factores del huésped, incluido el desarrollo normal de los pulmones. Entonces, pues, si nos damos cuenta, esta definición es una definición pues, muy completa, pero yo quiero que nunca olvidemos lo que está subrayado en rojo, que es una enfermedad común, que es una enfermedad prevenible y que es tratable, que la característica de los síntomas vendría siendo que son respiratorios persistentes y también la exposición significativa. Esto pues porque nos va a ayudar a lo largo de la evaluación del paciente. Entonces, si hablamos un poquito de epidemiología, tenemos que la POC es una de las principales causas tanto de morbilidad como de mortalidad en el mundo. Tanto su prevalencia como la misma morbilidad y mortalidad, pues varía entre todos los países del mundo, e incluso si hablamos pues de un solo país, también puede variar entre distintos grupos de edad. Esta prevalencia de la POC va de la mano con lo que es la prevalencia del tabaquismo. Se prevé pues que a medida que va pasando el tiempo se va siendo pues una enfermedad más prevalente porque pues primero por la exposición continua a los diferentes factores y segundo porque pues la población se empieza a envejecer. Entonces, ¿qué pasa? Pues si sumamos lo que es la edad avanzada, bueno, o que nuestra población se está envejeciendo y que esta misma población está siendo expuesta a muchos factores de riesgo, pues va a haber más personas con esta enfermedad. Entonces, para el 2010 se decía que habían aproximadamente 384 millones de personas con esta enfermedad, con una prevalencia global aproximada del 11,7%. Entonces se prevé que para el 2060 hayan aproximadamente 5,4 millones de muertes al año por esta enfermedad. Si hablamos de epidemiología en Colombia, pues el panorama pues no es como tampoco muy alentador. Es la cuarta causa de muerte en Colombia, nos deja aproximadamente 38 personas diarias que mueren por esta enfermedad, lo que da una tasa al año de 6.619 muertes. Además, es una enfermedad que es costosa para nuestro sistema de salud. Se gastan aproximadamente 850 millones de pesos en la prevención, tratamiento, manejo, bueno, etcétera. Entonces también es importante hablar o tener claro de los factores que influyen en esta enfermedad. Entonces vamos a hablar de los más importantes, por decirlo así. Tenemos lo que son los factores genéticos. El factor genético que más está estudiado es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, lo que vendría siendo la AATD, y también hay otros genes que aunque no están pues tan estudiados, son importantes mencionarlos, como el gen MMP12 y el gen del glutatiónese transferasa, que es un gen que nos da una prevalencia pues directa con esta enfermedad. Lo que es la edad y el sexo, tenemos que pues la edad significativamente es un factor de riesgo directo. ¿Esto por qué? Porque a medida que la persona va envejeciendo, envejece pues las vías respiratorias y el parénquima, y esto pues nos va a imitar ciertos cambios estructurales que pueden, o sea, que están asociados pues con esta enfermedad. Y por último, el crecimiento y desarrollo pulmonar. ¿Por qué? Pues cualquier factor que nos afecte este crecimiento pulmonar nos va a hacer, pues, a convertirse en un riesgo potencial. Este crecimiento, pues, este factor, perdón, puede ser durante la gestación, durante el nacimiento o cualquier exposición que la persona tenga en la niñez o en la adolescencia. Entonces, aquí hay otros factores que son importantes también. Tenemos lo que es la exposición a partículas, pues la partícula más estudiada, o bueno, la exposición más estudiada es la del tabaco, es la que tiene más evidencia, a la que se le da pues como tal la mayor importancia. Pero no hay que olvidar otras exposiciones como son
las exposiciones ocupacionales, incluido lo que son los polvos orgánicos, los polvos inorgánicos, cualquier agente químico, e incluso cualquier, digamos, el carbón, la madera o cualquier gas que sea contaminante en el aire se va a convertir después en un potencial contaminante, pues, que nos ayuda a aumentar esta prevalencia. El estatus socioeconómico, el asma y la hiperreactividad de las vías respiratorias y la bronquitis crónica son dos enfermedades que son un factor de riesgo directo para esta enfermedad. Y también las infecciones, es importante recordar acá, pues, la historia de infecciones respiratorias graves que la persona pues haya tenido, digamos, en su niñez o en su adolescencia, nos van a hacer que pues el paciente o sea, cuando crezca, por decirlo así, cuando sea una persona adulta, tenga unos síntomas respiratorios más graves. También hay ciertas infecciones que por sí solas son un factor de riesgo, como cuáles. Aquí tenemos lo que es la pseudomonas aeruginosa, un paciente con VIH, incluso la tuberculosis, pues puede ser un factor de riesgo directo. Entonces, bueno, a medida de yo traje un caso clínico que quiero aclarar que es algo hipotético. Entonces, a medida que va pasando la exposición, pues vamos a ir resolviéndolo. Cualquier persona que quiera participar puede oprimir la parte donde dice como que levantar su mano, y José, pues me hace el favor de decirme esto por el hecho de que, digamos, si quieran participar 3 personas, pues no hablen todas al tiempo. Y bueno, espero que participen. Entonces, nuestro caso dice, José es un paciente masculino de 57 años de edad, el cual pues acude a consulta por presentar disnea que ha ido empeorando con el tiempo, está acompañada de una tos de vez en cuando. Como antecedentes tenemos lo que son que él sufre de diabetes, se dedicó a la minería 30 años, lo abandonó porque pues la disnea ya no lo dejaba trabajar, y además él nos comenta que tuvo tabaquismo, o sea, tuvo tabaquismo los mismos 30 años que trabajó como minero, y fumaba 3 cajas al día. Entonces, ¿cuál creen ustedes que son los factores de riesgo en esta enfermedad? Bueno, ¿alguien quiere participar? Adelante, José Rezo. Bueno, Muchísimas gracias, estaba levantando la mano hace rato. Lo primero que debemos identificar es la edad del paciente. Es un paciente mayor a 40 años, que ya lo enfocamos como un paciente con este factor de riesgo, el grupo etario. Lo segundo es la exposición laboral, ya que ha sido minero durante 30 años, no sabemos en qué condiciones, eh, pero ya basta para considerarlo como un factor de riesgo. Y pues obviamente el tabaquismo, que son 3 cajas al día, que pues es bastante, durante 30 años seguidos, eso es una exposición pues bastante considerable. Entonces esos son los 3 factores de riesgo que yo identificaría. bueno, ok, gracias, José Gabriel, por tu Aquí intervención. la doctora Exactamente. Ivana ella también menciona tabaquismo, la exposición a sustancias por su trabajo. Muy bien, doctora Ivana, gracias por su aporte. Bueno, que exactamente como lo han dicho las 2 personas que participaron, gracias. Bueno, los factores de riesgo que vamos a identificar en este paciente, pues es la edad, es un paciente, como decía mi compañero, que tiene 57 años de edad, la exposición pues a su trabajo, y también el antecedente del tabaquismo, que obviamente no lo podemos dejar a un lado. Entonces, bueno, hablando un poquito de lo que es la presentación clínica, la guía GOLD nos dice, bueno, ok, yo les voy a dar esta tabla donde les voy a dar unos indicadores, y a su vez les voy a dar unas características de estos indicadores. Entonces, cuando ustedes, bueno, nosotros vamos a sospechar de un paciente que tenga POC, vamos a empezar a indagar estos indicadores con las características, y vamos a ir sumando como tal estos indicadores. Entonces, digamos, una disnea nos dice que debe ser progresiva con el tiempo, que se empeora pues con el ejercicio, una disnea persistente, una tos crónica que puede ser intermitente e incluso improductiva, que puede tener una sibilancias recurrentes,
Una producción crónica de esputo, cualquier patrón de esta producción pues va a ser subjetivo, característico del EPOC. También es importante tener en cuenta lo que son las infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior y asimismo lo que son los antecedentes de los factores de riesgo, es decir, los factores de riesgo que tengan sean propios de la persona, es decir, congénitos, genéticos, bueno, todo lo que les expliqué anteriormente, la exposición al tabaco y las diferentes exposiciones ocupacionales. Y por último, pero pues obviamente no menos importante, es la historia familiar que este paciente pues tenga con EPOC y los factores de qué, de la niñez. Entonces, por ejemplo, un paciente que haya tenido pues bajo peso al nacer o haya sido prematuro o tenga diferentes infecciones respiratorias cuando fue niño, entonces son importantes pues, cuando estamos evaluando a un paciente. Entonces, obviamente, mientras más indicadores tengamos en nuestro paciente, más rápido vamos a sospechar que es un paciente con EPOC. Y después de esto, pues vamos a confirmar el diagnóstico. Entonces, volvemos a nuestro caso de nuestro paciente de José. ¿Ustedes qué indicadores creen que están presentes en este paciente? Pues Pueden levantar la mano, escribir al chat. exacto. Bueno, ya, vamos a seguir. Entonces, ¿qué indicadores tendremos en este? Un momento, Nati, levantaron la mano. Dale, ven. Nauro Caballero, adelante. Así que no me das la palabra. La doctora. Puse ahí de hace rato, no me estabas. Bueno, lo que vamos a apreciar ahí de presentación clínica es que es muy importante y llamativo es la disnea que ha ido progresando a lo largo del tiempo. Además de que está acompañada de tos, tal vez nos faltaría como para completar la triada clásica de POC, pues la expectoración. Muchas gracias, doctor Nauro. Aquí en el chat también responde doctor Dewin Peñata, disnea que ha empeorado, la doctora Ivana Teller, disnea que ha sido progresiva, la doctora Paola Betts dice la presencia de disnea progresiva y posiblemente la tos. Muchas gracias a todos por su participación. Entonces, exacto, como lo han comentado, pues los indicadores que tendremos presente en este paciente, la disnea, que pues tiene la característica de que ha ido empeorado con el tiempo, la tos, y también los antecedentes de factores de riesgo que pues son importantes nunca olvidarlos en estos pacientes. Entonces, bueno, una vez nosotros tengamos una sospecha de POC, es decir, tengamos un paciente con síntomas, disnea, tos crónica, esputo, además que tenga los factores de riesgo, pues lo que hemos mencionado anteriormente, entonces la suma de esto pues no nos va a diagnosticar necesariamente el EPOC, es necesaria la espirometría para establecer como tal un diagnóstico, o sea, aquí lo sospechamos, pero lo vamos a diagnosticar como tal con la espirometría. Entonces, bueno, hablándole un poquito de la espirometría, pero pues muy brevemente porque realmente hay una charla que habla solamente de esto, entonces pues tampoco es la idea. Entonces tenemos que la espirometría es básicamente una prueba de función pulmonar, que ¿qué va a hacer? Nos va a permitir conocer los volúmenes y las capacidades que tiene el pulmón pues de cada persona. Entonces esto es lo que la persona que interpreta esta espirometría pues va a tener esta curva, por decirlo así. Estas curvas chiquiticas vendrán siendo la respiración normal del paciente, luego esta que sube acá sería pues cuando el paciente pues respira como todo lo que pueda, y esto cuando expira forzadamente. Este chiquitico que está acá vendrá siendo como un residuo que queda en el pulmón, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros para el EPOC? Esto que vemos acá, que vendrá siendo el volumen expirado forzado en un segundo, y también la capacidad vital forzada. ¿Esto por qué? Pues por cómo vamos a diagnosticar EPOC con una espirometría, cuando después de un broncodilatador, esta relación de volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada sea menos del 0,7 o menos del 70%. También es importante tener en cuenta acá que cuando nos dan como una lectura de la espirometría, una interpretación,
cada volumen tiene como un valor predicho. Este valor predicho es independiente de cada persona y hay que tener en cuenta lo que es, bueno, tiene en cuenta lo que es los datos antropométricos, la edad, el sexo, bueno, la raza, y esto nos va a ayudar, pues, digamos, en el EPOC, pues nos vamos a dar cuenta más adelante que nos va a ayudar, pero nunca hay que olvidarlo. Entonces, digamos, nos va a decir como el volumen expiratorio forzado es 30% del valor predicho, y así pues con todos los volúmenes. Entonces volvemos aquí al caso, tenemos con la espirometría pues nos confirman el diagnóstico, entonces pues ya sabemos, este paciente pues tiene EPOC. Entonces la guía también nos dice como que, ok, bueno, está el EPOC, pero también tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque pues el EPOC tiene unos síntomas que no son como muy específicos. La disnea y la tos realmente son síntomas que puede uno pensar en cualquier otra enfermedad. Entonces, esta guía pues nos da una tabla donde nos da ciertas enfermedades y a su vez pues ciertas características por las cuales nosotros vamos a ir como descartando o pensando en otra enfermedad que pues no sea el EPOC. Entonces, digamos, nos nombra lo que es el EPOC, el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva, pues la bronquiectasia, la tuberculosis y la bronquiolitis ya sea difusa o literante. Entonces, aquí es importante como pues no casarnos solamente con la EPOC, sino pues obviamente dependiendo del paciente, hacer pues los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, ok, bueno, después de que ya diagnosticamos a nuestro paciente, confirmamos este diagnóstico con la espirometría, la guía nos dice, bueno, ahora tenemos que evaluar a este paciente. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del paciente? La vamos a hacer en 3 pasos, por decirlo así. Uno vendría siendo lo que es la clasificación de la gravedad del flujo de aire, luego vendríamos haciendo lo que es la evaluación de los síntomas y por último haríamos como una evaluación combinada de todo esto. Entonces la primera que es la clasificación de la gravedad del flujo de aire, entonces la GOL nos da esta tablita que nos divide en cuatro estadios, pues. El GOL 1 que vendría siendo el leve, que vendría siendo un valor expirado forzado mayor o igual al 80% del valor predicho, aquí los que les decía que venía pues con el valor predicho. El GOL 2 vendría siendo moderado del 50 al 80% de este valor predicho. El GOL 3 vendrá siendo un grado severo del 30 al 50% de este valor predicho. Y el GOL 4, que vendrá siendo el más grave, pues muy grave, que vendrá siendo menos del 30% del valor predicho. Entonces, en nuestro paciente nos entregan aparte que en la espirometría pues tiene un 70% del valor predicho. Es decir, que en esta tabla nosotros clasificaríamos a nuestro paciente en un GOL 2. ¿Por qué? Pues está entre 50 y el 80% del valor predicho. Entonces, no olviden que nuestro paciente está en GOL 2. Entonces, bueno, luego de haber evaluado lo que es la clasificación del flujo de aire, entonces tenemos que hacer la evaluación de los síntomas de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación de los síntomas? La guía también nos dice, te doy 2 tablas para que hagas esta evaluación. Entonces, la primera tabla es una escala de disnea modificada que nos divide en 5 grados, del grado 0 al grado 4, pues empezando por el grado 0, que es solo tengo falta de aire con el ejercicio intenso, aumenta pues al grado 1 que me falta el aire, si aumento pues el paso en llano o si camino en repecho, y el último grado que vendría siendo el más grave, que la falta de aire me impide incluso salir de mi casa o me dificulta el vestirme o desvestirme. Entonces el paciente pues se va a identificar con algún grado, va a marcar digamos, si se identifica con el grado 1, marca y pues este es como su puntaje. Si marca acá sería pues 1 su puntaje. Y la otra evaluación vendrá siendo lo que es la evaluación del CAT. Entonces aquí pues no solamente evalúa lo que es la disnea, sino pues tiene en cuenta como más ítems. Entonces habla pues de tos, de flema, de si siente el pecho apretado, incluso si cómo duerme, si tiene energía, bueno, etcétera. Entonces aquí como es, si nunca toses, si se identifica con esto, marcaría 0, y si tose todo el tiempo, marcaría 5, dependiendo pues si bueno, no tose tanto, ya 1 o 2, bueno, entonces aquí se va poniendo el puntaje de cada ítem y al final se suman todos los puntajes y da un puntaje total pues del CAT.
Entonces, bueno, en nuestro caso clínico hipotético, le pedimos a nuestro paciente que llene estas escalas. Entonces, la primera escala, él se identifica con un grado 3, es decir, que debe detenerse por falta de aire al caminar en lo llano, 100 metros, o luego de algunos minutos. Y en la segunda escala, en la escala de evaluación CAT, entonces él empieza pues a llenar. Entonces dice que, bueno, él pose casi todo el tiempo, entonces se atribuye un puntaje de 4, que él no tiene flemas, entonces un puntaje de 0, que siente el pecho apretado, pero muy pocas veces, entonces se pone un 1, que cuando sube una colina o un tramo de escaleras tiene mucha falta de aire, entonces 5 puntos, que se siente limitado a la hora de hacer actividades en casa, 5 puntos, que no está del todo seguro de dejar mi casa debido pues a su padecimiento pulmonar, también le dan 5 puntos, pues él dice que no duerme profundamente, pero que tampoco pasa la noche en vela, entonces se atribuye un puntaje de 2 y que tiene pues más o menos energía, entonces se pone 3. Sumamos todos estos puntos que nos va a dar un valor de 25. Entonces no olvidemos que nuestro paciente tiene un grado 3 en la escala de INEA y un puntaje 25 en la evaluación del CAT. Entonces ya cuando hacemos estas evaluaciones por separado, vendríamos a hacer lo que es la evaluación combinada. Entonces básicamente esta evaluación combinada, después de que el diagnóstico es confirmado por espirometría, entonces vamos a hacer lo que es la evaluación de la limitación del flujo de aire, que pues es la que les expliqué de primero. Y luego de esto vamos a hacer la evaluación de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, esto sería el 1, 2, 3, 4 y pues el ABCD. Entonces, este cuadrito, nuestro paciente tiene que quedar en alguno de estos casillas, ya sea A, ya sea B, ya sea C o ya sea D. Entonces, vamos a tener en cuenta acá lo que son los síntomas. Entonces, los síntomas, ¿cómo lo vamos a evaluar? Con la escala que ya, las dos escalas que les expliqué anteriormente. Entonces, los puntajes de corte son del CAT menos de 10 o 10 o sea, igual o mayor de 10, y de la de disnea de 0 a 1 o mayor o igual a 2. Y, bueno, entonces, por ejemplo, si un paciente tiene CAT menor a 10, entonces, o el de la disnea de 0 a 1, pues se va a ubicar en ya sea A o C. De lo contrario, si ya tiene un puntaje mayor a 10 o mayor a 2 en el de la disnea, va a ser B o D. Eso es por el lado de los síntomas. Pero ya de lo contrario, este lado pues vendrá siendo las exacerbaciones. Entonces aquí vamos a tener en cuenta, pues le vamos a preguntar al paciente si ha tenido exacerbaciones, cuántas ha tenido. Entonces, si no ha tenido ninguna exacerbación o una sola exacerbación que no ha necesitado que lo hospitalicen, pues se va a ubicar en lo que es la A o la B. De lo contrario, si ha tenido más de dos o más exacerbaciones o una exacerbación que requiera hospitalización, va a ser C o D. Entonces, básicamente ese cuadrito es traspasar las exacerbaciones y pasar las exacerbaciones y los síntomas. Entonces, para lograr entenderlo mejor, vamos a hacerlo en nuestro paciente. Entonces, bueno, como ya sabemos, nuestro paciente es un Gold 2. No sé si alguna persona querría atreverse a dónde cree que se ubicaría nuestro paciente. Bueno, le preguntamos a nuestro paciente cuántas exacerbaciones ha tenido hasta el momento y él dice que no ha tenido ninguna exacerbación. Entonces, no sé si alguien quiera decir en qué grupo cree que está pues nuestro paciente. Pueden levantar la mano. Ya la doctora Ivana Teller dijo B. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Pues de pronto, si alguna persona no entendió, acuérdense que él escogió en el de la disnea el grado 3 y nos dio un puntaje de el CAT, nos dio 25. Entonces, es decir, que estaría B o D. Y como no tenía ninguna exacerbación, pues nos daría, nuestro paciente lo ubicaríamos en el B. Exactamente, doctor Carlos Lavalle también me escribió al interno que la B. Muchas gracias, doctor Ivana, doctor Carlos, por su participación. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, luego de que ya hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho la evaluación del paciente, vamos a lo que es el manejo. Entonces, bueno, hicimos el diagnóstico con los síntomas, los factores de riesgo, la espirometría, ya evaluamos inicialmente al paciente con todo lo que hicimos anteriormente. Aquí es importante resaltar que todo paciente diagnosticado con EPOC debe realizarse lo que es una alfa-1 antitripsina
debe dejar de fumar y debe ser evaluada sus comorbilidades. ¿Esto por qué? Pues para evitar un empeoramiento de su estado. Entonces, ahora que viene lo que vendrá siendo el manejo inicial de este paciente. Entonces, ok, como toda enfermedad tiene un manejo, un tratamiento pues no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a empezar por lo que es el tratamiento no farmacológico. Entonces, la guía GOLD nos da esta tablita donde nos resume este tratamiento. Entonces, esto es importante aquí recordar el cuadrito ABCD, porque dependiendo de esto es que vamos a hacer el manejo de nuestro paciente. Entonces, los pacientes, digamos, que pertenezcan al grupo A, lo esencial para ellos es dejar de fumar. Puede incluir ya sea el tratamiento farmacológico. Es recomendado la actividad física y dependiendo pues de su país, las distintas vacunas contra la gripe y la antineumocócica. Ya lo que en los grupos restantes, es decir, el B, el C y el D, lo esencial pues es dejar de fumar, pero también en estos tres grupos es importante lo que es la rehabilitación pulmonar. Recomendada la actividad física y dependiendo pues de cada país, lo que son las diferentes vacunas. Entonces, si analizamos realmente esta tabla, no es que haya mucha diferencia. La diferencia, pues, ¿qué es? La rehabilitación pulmonar, que pues no se hace en el grupo A y en el resto de grupos sí se hace. Entonces, en nuestro caso clínico, como nuestro paciente estaba en el grupo B, pues su manejo no farmacológico vendrá siendo y estaría pues indicado lo que es, bueno, sería esencial la rehabilitación pulmonar en nuestro paciente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a seguir con lo que es el tratamiento farmacológico, pues. Entonces, vamos a empezar con lo que es la oxigenoterapia. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay solamente dos intervenciones que han mejorado lo que es mortalidad y también la calidad de vida de las personas. Estas dos intervenciones son dejar de fumar en las personas con EPOC y la oxigenoterapia en estas personas también. Pero entonces, ¿qué pasa? No necesariamente un paciente que nosotros diagnostiquemos con EPOC vamos a indicar la oxigenoterapia, porque pues no a todos les beneficia. Entonces, ¿a qué paciente o quién se va a beneficiar con esta oxigenoterapia? Entonces, la misma guía nos dice, son los pacientes que tengan una hipoxemia arterial. Entonces, esta hipoxemia arterial la podemos definir como una presión parcial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor a 88%. Hay que tener en cuenta aquí que pues, casi siempre cuando se encuentra una saturación de estas, lo que se hace o el paso a seguir es pedir pues, los gases arteriales como para confirmar este valor. Pero también nos da una segunda opción que vendría siendo pues ya una presión de 55, pero pues menos de 60, pero que este paciente tenga insuficiencia cardíaca derecha o poliglobulinia. Entonces, en estos pacientes, los pacientes que tengan hipoxemia arterial son los que debemos prescribir oxigenoterapia y pues graduar para mantener una saturación mayor o igual al 90%. Aquí también es importante recordar o sea, que nuestras metas en estos pacientes no deben ser, o sea, que un paciente llegue a saturar 99 o 100, incluso la misma guía nos dice con que sature 90, pues, o sea, realmente está bien. Entonces, después de que se le hace como este tratamiento de la oxigenoterapia, se vuelve a revisar en el seguimiento, es decir, 2 o 3 meses después. Entonces, vamos a qué? Vamos a seguir con dime. La doctora Camila Durán había levantado la mano. Dime, ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tienes Ok, una seguimos. Bueno, sigo. Bueno, digamos que sí. Entonces, bueno, siguiendo con el tratamiento farmacológico, entonces esta guía nos ofrece una tabla donde nos muestra pues todos los medicamentos que vamos a usar en el EPOC. Entonces nos dice, bueno, los agonistas beta tenemos de acción corta, los ABA, de acción prolongada los LABA, los anticolinérgicos también acción corta los SAMA y de acción prolongada los LAMA. Realmente yo me los aprendí pues al contrario, o sea, los que son de acción prolongada empezarían por una L, y entonces acción prolongada, y ya pues la M vendrá siendo de antimuscarínico o anticolinérgico y la B de un agonista beta. Entonces, un LAMA vendría siendo uno de acción prolongada antimuscarínico
y un LABA, una de acción prolongada, un agonista beta, pues de acción prolongada. Pues si ya la L es de acción prolongada, la S vendrá siendo acción corta, y lo mismo, la M antimuscarínico y la B agonista beta, pero pues si a usted se le hace más fácil aprendérselo de la manera como viene en la tabla o ya se lo sabe, pues tampoco es que haya problema. Entonces también la tabla nos muestra las ciertas combinaciones que podemos utilizar, como los SABA-SAMA, los LABA-LAMA, que pues esto lo vamos a entender de pronto un poquito más o sea, cuando sigamos esta charla, e incluso nos muestra la triple terapia, la combinación con un corticoide inhalado y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que vendrá siendo el roflumilast. Entonces, bueno, ya hablando del tratamiento farmacológico inicial, esto es importante pues tener en cuenta que es el inicial. Entonces, este tratamiento se va a basar ¿en qué? En el grupo donde clasificamos a nuestro paciente. Entonces, si tenemos un paciente del grupo A, la evidencia dice que pues cualquier broncodilatador realmente pues va a ser efectivo en ellos. Ya de lo contrario, si tenemos un paciente en el grupo B, vamos a utilizar un broncodilatador de acción prolongada. Entonces, como sabemos que es de acción prolongada, es uno con L, ya sea un LABA o un LAMA. El grupo C, pues ya se prefiere los que son los LAMA, es decir, uno de acción prolongada antimuscarínico, y el grupo D, pues empieza por el LAMA, ya si el paciente pues tiene muchos síntomas, se recomienda hacer una combinación LAMA-LABA, y ya si el paciente pues tiene unos eosinófilos mayores o iguales a 300, se considera o se puede considerar lo que es un beta-agonista de acción prolongada combinado pues en un corticosteroide inhalado. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que los eosinófilos y los corticosteroides pues van de la mano, y esto pues lo vamos a entender un poquito más adelante. Entonces, en nuestro paciente, como sabemos que pues, nuestro paciente está en el grupo B, él se va a beneficiar, o pues la evidencia nos dice que se va a beneficiar con un LABA o un LAMA. Entonces, su médico le receta un LABA, el indacaterol. Entonces, luego de que ya este paciente ha sido asignado con su tratamiento inicial, ¿cuál es el ciclo de tratamiento? Pues básicamente es el seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar los diferentes síntomas. Entonces, los síntomas que tenemos que tener en cuenta acá son la disnea y las exacerbaciones. Vamos a evaluar lo que es la técnica inhalatoria de la persona y también la adherencia pues, que tiene al tratamiento. Vamos a hacer también unos abordajes no farmacológicos, entre esos cuales está, que incluye lo que es la rehabilitación pulmonar y también la educación pues, del paciente. Entonces, en este punto es bastante importante recordar que esta educación del paciente debe ser individualizada y no generalizada, pues no es lo mismo, digamos, hablarle a una persona que sea que esté ya en el extremo de la vida, hablarle pues a una persona adulta de 40 años. Entonces, esta educación es tan importante porque cuando la persona entienda que debe dejar de fumar, que debe hacer una rehabilitación pulmonar, que debe hacer cierta actividad física y que todo esto pues va a ayudar a mejorar su calidad de vida, él va a adherirse al tratamiento y pues, o sea, va a ser beneficioso para él. Entonces aquí pues en el seguimiento vamos a mirar si tenemos que ajustar o no pues el tratamiento que le hemos dado, por decirlo así. Entonces la guía también nos da unos algoritmos que son pues para el seguimiento. Entonces el seguimiento se hace cada 2 o 3 meses. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro tratamiento inicial, el que le dimos a nuestro paciente, funcionó? Si cuando uno le pregunta al paciente, bueno, ¿cómo han seguido sus síntomas? Él nos dice como que han disminuido o, bueno, al menos no han aumentado, yo me siento bien, mi calidad de vida ha mejorado, pero por el contrario, si el paciente nos dice como que, no, yo siento que se me ha empeorado la disnea, se me han empeorado las exacerbaciones, no puedo tener una buena calidad de vida, bueno, etcétera, nos damos cuenta que tenemos que modificar como tal la terapia. Entonces, ¿cómo vamos a modificar esta terapia? Dependiendo del síntoma predominante que tenga esta persona. Entonces, si la persona te dice, yo tengo más disnea que exacerbaciones, vamos a hacer el algoritmo de la disnea. Pero si el paciente te dice, tengo más exacerbaciones que disnea, vamos a hacer este algoritmo. Entonces, vamos a explicar primero el de la disnea. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Poner uno de acción larga. Entonces, esto es por si
nuestro paciente estaba tratado con un manejo inicial, digamos con un SABA o con un SAMA, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ponerle ya sea un LABA o un LAMA. Si nuestro paciente con esto no mejora, podemos hacer lo que es la combinación LABA más LAMA, y aquí pues miramos si nos sirve el tratamiento o no. Entonces, si definitivamente no nos sirve el tratamiento, entonces la guía nos dice, bueno, consideremos cambiar estas combinaciones, porque pues existen bastantes LABAs y bastantes LAMAs, entonces podemos hacer bastantes combinaciones para probar si realmente, o sea, nos funciona alguna combinación, y si no, realmente, pues también es importante esta parte que es investigar y tratar otras causas de disnea, porque de pronto, pues, nuestro paciente, su disnea no sea a causa del EPOC, sino a causa de otra patología que no hayamos diagnosticado. Entonces también es importante esta parte, como que no olvidarnos de no estudiar como tal la disnea, sino la mejoramos con el tratamiento. Entonces, si por el contrario, el síntoma predominante de nuestro paciente son las exacerbaciones, entonces, bueno, el primer paso vendrá siendo el mismo. Si el paciente está tratado con uno de acción corta, es decir, con un SAMA o con un SAMA con un SABA, vamos a ponerle uno de acción larga, es decir, un LABA o un LAMA. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que vamos a hacer? Combinarlo. Entonces, vamos a poner un LABA más LAMA, o también tenemos otra opción, que es poner un LABA, es decir, como es L, acción prolongada, y B, beta agonista. Entonces, un beta agonista de acción, beta agonista de acción prolongada con un corticosteroide inhalado. Pero como vemos aquí, tiene un asterisco. Entonces, ¿qué significa este asterisco? Que tenemos que, bueno, aquí no lo dice la tabla, considerar si los eosinófilos son mayores o iguales a 300. ¿Esto por qué? Como les dije anteriormente, los eosinófilos y los corticoides inhalados van de la mano. ¿Por qué? Porque se dice o se ha evidenciado que un recuento de eosinófilos mayor a 300 nos van a beneficiar. O sea, estos pacientes que tienen estos eosinófilos mayor a 300 van a ser beneficiados con estos corticosteroides. De lo contrario, un paciente pues que de pronto tenga, digamos, menos de 100, pues no va a ser para nada beneficioso esto. Entonces, bueno, digamos que hicimos esta combinación, pero el paciente en el siguiente seguimiento todavía no hemos logrado mejorar sus síntomas. Entonces, tenemos el siguiente paso, que vendrá siendo la triple terapia, es decir, un LAMA más un corticosteroide inhalado. Y si ya pues no fuimos por este lado, pero tampoco nos funcionó, entonces aquí tenemos que considerar también los eosinófilos. Si los eosinófilos son mayores o igual a 100, entonces vamos de nuevo, pues caemos aquí a la triple terapia, pero si estos eosinófilos son menores de 100, tenemos dos opciones más. Uno que es el roflumilast, que vendría siendo un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, pero estos nos van a servir más que todo en los pacientes que tengan como un aspecto de bronquitis crónica, y la otra opción vendría siendo la acitromicina, pero solo nos va a funcionar en los pacientes exfumadores. Entonces, bueno, volviendo a nuestro caso clínico, nuestro paciente José le mandó el tratamiento inicial, un LAMA, y en su seguimiento a los 2 meses nos llegó a la consulta y nos dijo: doctora, realmente yo no he mejorado mis síntomas, la disnea me sigue atacándome, bueno, no he mejorado tampoco mi calidad de vida, estoy mal. Entonces, bueno, como ya el paciente lo teníamos en un LAMA, pues ya el primer paso como que ya lo hicimos. Entonces, si esto no nos funcionó, ¿qué nos dice el algoritmo? Bueno, vamos a hacer una combinación, LABA más LAMA. Entonces, el médico decide tratar a José con indacaterol y licopirronio. Entonces, bueno, mandamos al paciente para la casa, y al siguiente seguimiento nos dice como que no, todavía yo no he mejorado, sigo teniendo problemas con la disnea, bueno, me sigue dando mal, entonces tampoco nos sirvió esta combinación. Entonces vamos a lo que dice la tabla, consideramos otra combinación. Entonces en este caso fue formoterol glicopirronio, y afortunadamente esta combinación pues sí fue buena para José. Entonces como que logramos la combinación adecuada, pues que nos ayudó en su caso. Entonces ya cuando hemos agotado
todas las opciones, todas las opciones que nos dan estos algoritmos, todas las combinaciones. Entonces, esta guía también nos dice como que, ok, bueno, ya hiciste como que lo médicamente posible por ese lado, entonces, ¿cuál vendría siendo el último tratamiento? El manejo intervencionista. Aquí hay que tener en cuenta pues que no todas las clínicas o todas las entidades pues están preparadas pueden hacer estos manejos intervencionistas porque ya sea no tienen la infraestructura, no tienen la capacidad, el cuidado médico. Entonces, pero pues también es importante mencionarlo. Entonces, en este manejo intervencionista tendríamos dos tipos de pacientes. Uno que es el fenotipo pues predominante de enfisema, y aquí hay dos opciones: que tenga unas grandes bulas, que sería pues candidato a la bulectomía, o que no tenga grandes bulas. Entonces aquí pues se miran como otros aspectos, pero al final pues se va a decidir si hacer lo que es la LVRS, que vendrá siendo una reducción del volumen pulmonar, o la BLVR, que vendrá siendo lo mismo, pero pues menos invasiva por broncoscopia. Pero si ya el paciente pues no es candidato a ninguno de estas cirugías que le mencioné anteriormente, pues la última opción realmente, pues un paciente que esté que tenga un poco muy avanzado y que no tenga una calidad de vida buena, pues la última opción vendría siendo pues el trasplante de pulmón. Entonces también es importante pues como tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, como para cerrar nuestro caso clínico, entonces a nuestro paciente, ¿qué le hicimos? Primero sospechamos EPOC, confirmamos el diagnóstico con lo que es la espirometría, luego hicimos la evaluación combinada del paciente, bueno, hicimos toda la evaluación y luego la combinada, entonces donde dimos que fue un paciente GOL2, ubicado en el grupo B. Entonces luego lo que hicimos fue el tratamiento no farmacológico para su grupo, la educación al paciente, se aplicó por las respectivas vacunas, él ya había dejado de fumar y empezó por su rehabilitación pulmonar y todo eso. Entonces también es importante aquí que se evalúe su comorbilidad, que es la diabetes, y se trató pues adecuadamente. Se le dio pues al principio un manejo inicial con farmacológico con LAMA, que luego en el seguimiento se evidenció que no era el adecuado y se tocó modificarlo, pues, aquí era modificación, a un LABA-LAMA. Entonces, esto es como el cierre como tal de nuestro caso clínico. Bueno, muchas gracias, e igual a todas las personas que participaron en el caso. Pues bueno, ya después de que tratamos a nuestro paciente, entonces también la guía nos dice como que es importante que conozcamos lo que son las exacerbaciones. Entonces, porque pues, es importante que sepamos cómo tratarlas. Entonces, para esto tenemos que saber qué es una exacerbación. Entonces, la exacerbación se define como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que resultan en una terapia adicional. Entonces, como sabemos, la EPOC es una enfermedad que tiene fluctuaciones de síntomas, es decir, que van subiendo, van bajando. Entonces, ¿qué consideramos una exacerbación? Cuando esta fluctuación pues, es tan severa que necesita un medicamento adicional, una terapia adicional para poder pues lograr que el paciente vuelva como a lo normal para él. Entonces, estas exacerbaciones tienen una clasificación, se clasifican entre grandes grupos, lo que es leve, son los que están tratadas solamente con un broncodilatador de acción corta, como es corta, pues vendría siendo un SABA o un SAMA. Los que son moderadas, tratado con esto, pero más antibiótico o un corticosteroide oral, y el último grupo que vendrá siendo el grupo grave es el paciente requiere ya hospitalización o una visita a urgencias. Entonces, bueno, aquí la guía GOL también nos dice como que es importante que al momento de las exacerbaciones tengamos en cuenta ciertos diagnósticos diferenciales pues, para hacer como un buen enfoque diagnóstico. Entonces, aquí lo que nos muestra en esta tabla son distintas enfermedades que pueden hacerse pasar por una exacerbación, por decirlo así, y nos da ciertas ayudas diagnósticas que podemos utilizar para descartar estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en la neumonía pues está la radiografía de tórax, lo que es la PCR, la procalcitonina, también está el neumotórax, que pues con radiografía de tórax, igual que acá, el tromboembolismo pulmonar, lo que es el dímero D o un Doppler de las extremidades inferiores. También pues aquí es importante una tomografía de tórax.
Ya si sospechamos de un edema pulmonar que es relacionado con una afección cardíaca, pues ya sea las enzimas cardíacas o un electrocardiograma, y también para un electrocardiograma para unas arritmias cardíacas, para una fibrilación arterial o para un flúter. Entonces, bueno, luego de que ya tenemos claro lo que es la clasificación de las exacerbaciones, antes de pasar a lo que es el tratamiento de estas, la guía nos dice como que, bueno, podemos clasificar a nuestros pacientes entre grandes grupos. ¿Esto para qué? Para ayudarnos a saber dónde tratar a nuestro paciente y pues el futuro tratamiento. Entonces, los 3 grandes grupos vendrían siendo los pacientes sin falla respiratoria, un paciente con una falla respiratoria aguda no letal, y el tercer grupo, una falla respiratoria aguda letal. Y a su vez, son 5 variantes las que vamos a estudiar: la frecuencia respiratoria, la musculatura accesoria, la hipercapnia, la conciencia y la hipoxemia. Entonces, bueno, la frecuencia respiratoria, entonces en un paciente sin falla respiratoria sería de 20 a 30 respiraciones por minuto, no hay uso de la musculatura accesoria, no hay hipercapnia, una conciencia conservada y una hipoxemia corregida con Venturi de FiO2 menor al 40. Ya en el segundo grupo, que vendría siendo la falla respiratoria aguda no letal, ya la frecuencia respiratoria estaría aumentada, es decir, mayor a 30 respiraciones por minuto, no hay uso como tal de, perdón, aquí ya hay uso de la musculatura accesoria, la hipercapnia pues aumenta de 50 a 60 milímetros de mercurio, pero la conciencia pues todavía está conservada. Y la hipoxemia igual corregida con Venturi de un FiO2 o un FiO2 de menos del 40%. El último grupo vendría siendo el de la falla respiratoria aguda letal. Entonces aquí, al igual que en la de arriba, la frecuencia respiratoria estaría mayor a 30 respiraciones por minuto, una musculatura accesoria que ya se utilizaría, la hipercapnia mayor a 60 milímetros de mercurio, una alteración de conciencia aguda, y la hipoxemia pues ya no está corregida por Venturi. Entonces básicamente podemos tener como puntos claves para que no se nos olvide esta clasificación. Si, digamos, un paciente tiene una alteración de conciencia, pues vamos a pensar de una que es una falla respiratoria aguda letal. Igual si la hipercapnia es mayor a 60 o si no se corrige la hipoxemia. Y ya, pues vamos a pensar, digamos, en una falla respiratoria aguda no letal cuando haya aumento de la frecuencia respiratoria, pero, digamos, el nivel de conciencia esté conservado. Y bueno, así podemos ir haciendo como puntos claves para que esta tabla, pues, logremos, pues, como aprendérnosla. Entonces, ¿dónde debemos tratar en nuestro paciente? En las exacerbaciones. Entonces, esta guía también nos da un cuadrito, que este cuadrito pues básicamente tiene las indicaciones. Entonces, esto dice como a qué pacientes debemos hospitalizar. Entonces, si uno mira, se puede mirar detalladamente este cuadrito, nos dice como que, bueno, el paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, de una, pues, obviamente una insuficiencia respiratoria aguda no letal, entonces sería el segundo grupo que vimos anteriormente. Entonces también nos dice como que, bueno, el paciente tenga otros signos como cianosis o edema peripalpebral, que el paciente pues tenga una presencia de ciertas comorbilidades y que, o que el paciente no pueda ser tratado pues en la casa, por decirlo así. Entonces también es importante saber a qué pacientes debemos tratar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice un paciente que tenga cambios en el estado mental, es decir, confusión, letargo, coma. Entonces, bueno, ¿qué pacientes son los que nos cambian, nos tienen alteración de conciencia? Si comparamos la tabla, pues son el tercer grupo, los de ya una falla respiratoria aguda letal. Entonces también aquí hay otros indicadores, como es la necesidad pues de una ventilación mecánica invasiva, un paciente que lo encontremos hemodinámicamente inestable, es decir, que necesite vasopresores, y bueno, la presencia de hipoxemia, aun cuando se le suministra el oxígeno suplementario, bueno, etc. Entonces, en el tratamiento de las exacerbaciones, bueno, ¿cuál es el objetivo como tal de este tratamiento? Va a ser minimizar como tal el impacto negativo que la exacerbación actual pues está teniendo en el paciente, pero también vamos a prevenir unas futuras exacerbaciones. Entonces es importante saber si lo vamos a tratar en casa o en los diferentes ambientes del hospital que se los expliqué anteriormente. Entonces el tratamiento de las exacerbaciones básicamente tiene cuatro ítems. El primer ítem vendrá siendo los broncodilatadores. Entonces aquí, al contrario de lo que he estado hablando pues en toda la charla, se benefician los pacientes con uno de acción
de acción corta, es decir, con la S, entonces ya sea un SABA o un SAMA. Ya si el paciente pues se encuentra en un estado severo, se puede combinar un SABA con SAMA. Entonces el segundo punto vendrá siendo lo que son los glucocorticoides. Estos pues dicen que acortan, la evidencia nos dice que acorta como tal la recuperación en el tiempo y además nos mejora la función pulmonar. Entonces se recomienda lo que es la prednisona, dosis de 40 miligramos al día durante 5 días. El tercer ítem vendrá siendo los antibióticos, pero entonces aquí viene una pregunta grande y es ¿a qué paciente nosotros le damos antibióticos? Porque no necesariamente todo paciente con una exacerbación necesita antibióticos. Entonces aquí están los criterios de Antonsen que nos van a ayudar como tal a saber a qué paciente le vamos a dar pues antibióticos. Entonces tenemos 3 criterios, lo que es el incremento de la disnea, el incremento del volumen del esputo, y también el incremento de la purulencia del esputo. Entonces, esto nos va a dar a su vez nos va a dar una clasificación, entonces va a ser pues como que inversamente proporcional, digamos. A mayor criterio va a ser menor el grado. Entonces, si tiene 3 criterios, vendrá siendo grado 1 severa, si tiene 2 criterios, grado 2 moderada, y si tiene un criterio, vendría siendo grado 3 leve. Entonces, ¿a qué paciente le vamos a dar antibióticos? A los que sean estén en severa o en moderada, que tengan 3 o 2 criterios. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a darle antibióticos a estos pacientes? De 5 a 7 días. ¿Qué antibiótico le vamos a dar? Pues dependiendo del patrón de resistencia bacteriana local que exista, pero la guía nos recomienda que mientras esto llega, pues se recomienda una aminopenicilina con ácido clavulánico, un macrolído o una tetraciclina. Bueno, el último pilar de este tratamiento, pero pues obviamente no el menos importante, vendrá siendo el oxígeno. Entonces el oxígeno vendrá siendo el componente clave del tratamiento en una exacerbación. Entonces, es importante tener en cuenta que el objetivo en el tratamiento de estas exacerbaciones es una saturación del 88 al 92%. Entonces, es importante aquí recordar que no vamos a aspirar a una saturación en 99-100% porque no es la meta en estos pacientes. O sea, tampoco debemos pasarnos en darle más oxígeno del que ellos necesitan. Entonces, también tenemos 3 opciones en este oxígeno. Lo que es la terapia de oxígeno de alto flujo, aquí tenemos lo que es la Venturi o las cánulas nasales, pero pues la evidencia apoya la Venturi, que ofrece pues un suministro de oxígeno más preciso y controlado que, digamos, comparándola con la cánula nasal. Y también está lo que es la ventilación mecánica no invasiva, que está indicada para los pacientes que tengan una falla respiratoria no letal, es decir, los pacientes que ubiquemos en el segundo grupo de aquel cuadrito que les expliqué, o un paciente que tenga fatiga respiratoria. Y ya pues el último tratamiento vendrá siendo la ventilación mecánica invasiva, que está indicada para pacientes con una falla respiratoria letal o un paciente pues que esté inestable o que no tolere o esté contraindicado la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, bueno, hablando de EPOC y comorbilidades, hay que tener en cuenta que el EPOC pues a menudo coexiste con lo que son otras enfermedades, es decir, pues las comorbilidades, y que estas son importantes porque pueden tener como tal un impacto significativo en el pronóstico de este paciente. Entonces, la enfermedad cardiovascular, pues aquí se encuentran 5 entidades, lo que es la cardiopatía isquémica, que esta pues debe considerarse en todo paciente con EPOC en función pues de su perfil de factores de riesgo. La insuficiencia cardíaca, pues aquí se recomienda el tratamiento con lo que son los beta bloqueadores, pues ya que se ha demostrado, según pues la evidencia, que han mejorado la supervivencia. Las arritmias, hay que tener precaución en pacientes que tengan EPOC y también arritmias por el beta-agonista de acción corta y la teofilina. Además de que se dice que los pacientes que tienen EPOC y arritmias, su disnea es más grave que en los pacientes pues que no. La enfermedad vascular periférica, porque estos pacientes van a tener una peor capacidad funcional, incluso un peor estado de salud. La hipertensión, porque nos va a tener ciertas implicaciones para el diagnóstico, pero realmente pues no hay evidencia de que se deba tratar como, se deba cambiar, perdón, la terapia normal de esta enfermedad por la presencia del EPOC. Entonces también hay que tener en cuenta la osteoporosis, porque se dice que los corticoides sistémicos aumentan el riesgo de la osteoporosis, entonces no hay como que utilizar corticosteroides repetidamente
en el EPOC, digamos en las exacerbaciones, porque nos va a aumentar como tal este riesgo, la ansiedad y la depresión, ya que ambos se asocian a un mal pronóstico, pero siguen siendo, o sea, tienen que seguirse tratando de la misma manera sin importar que exista el EPOC. El síndrome metabólico y la diabetes son frecuentes y es probable que afecte como tal el pronóstico del paciente como tal, y la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque se dice que los pacientes que sufren de EPOC y apnea obstructiva del sueño suelen tener una hipoxemia pues más profunda y además están propensos a sufrir de arritmias cardíacas. Bueno, por último, lo que es el COVID y la POC y el EPOC, perdón. Entonces, la guía GOL 2021 sacó un capítulo especial de relacionando estas dos enfermedades, pero no es como que haya unas evidencias como muy, o sea, que nos marquen como la vida, sino que nos dice. Entonces nos dice como que, bueno, esta pandemia, ¿qué ha hecho? Ha dificultado lo que es el manejo y lo que es el tratamiento del EPOC. ¿Por qué? Porque pues se han disminuido obviamente las visitas, o sea, las visitas cara a cara del paciente pues con el médico, se ha disminuido, o bueno, se ha dificultado la realización de la espirometría, también se ha dificultado que el paciente, digamos, haga actividad física o realice pues su rehabilitación pulmonar, entre otras cosas. Entonces también en este capítulo hablan de que no existe una evidencia que diga que las personas con EPOC tienen como un mayor riesgo de tener COVID-19, pero sí nos aclaran que una persona que tenga EPOC y le dé COVID-19, pues puede tener unos síntomas más graves, puede estar más propensa a hospitalizarse y también que puede, pues, obviamente llegar a la muerte. Pero pues como hemos visto, cualquier persona realmente puede llegar a la muerte. Entonces nos da unas estrategias protectoras que pues son las estrategias de todo el mundo, como utilizar mascarilla, el distanciamiento social, nos dice que la espirometría pues sigue siendo esencial para nuestros pacientes, que la farmacoterapia debe seguir y que el manejo no farmacoterapéutico pues también sigue siendo supremamente importante. Entonces, ¿qué nos dice además esta guía? Pues nos dice que en un paciente que tenga EPOC y COVID-19, que tenemos que seguir como tal, o sea, que no hay ninguna evidencia que debemos parar la terapia del EPOC, sino que se debe seguir igual, excepto en una situación. ¿En qué situación? En la situación de que nuestro paciente con COVID nos entre en un estado de distrés respiratorio, es decir, en esta situación. Cuando un paciente que tiene EPOC y tiene a su vez COVID-19, entonces le da distrés respiratorio, entonces ya debemos parar lo que es el manejo con EPOC, priorizar el COVID-19, hacer pues las diferentes intervenciones que sean necesarias para pues que este paciente se recupere, pues pase el COVID y seguir con su tratamiento con EPOC. Entonces realmente eso es lo más importante que nos dice la guía respecto al COVID y el EPOC. Entonces, por último, las conclusiones y los mensajes para llevar a casa. Bueno, la gran mayoría de la guía GOL sigue igual. Si alguna persona ha leído la GOL del 2020 y la comparamos con la GOL del 2021, no hay mucha diferencia, exceptuando pues que la GOL del 2021 tiene un capítulo que nos habla del COVID. Que el diagnóstico es en conjunto, nunca olvidar que podemos tener síntomas y podemos tener riesgo, pero la espirometría va a ser fundamental para el diagnóstico de EPOC. La clasificación combinada, el 1, 2, 3, 4 con el ABCD, el 1, 2, 3, 4 nos va a servir para el pronóstico del paciente y el ABCD para el manejo. Entonces, por eso es importante hacer una buena evaluación como tal del paciente. En cuanto a los broncodilatadores, como nos dimos cuenta, son superiores los largos, es decir, los de L, LABA o LAMA, que los cortos, que vienen siendo los de S, SAO o SAMA, son superiores a los antimuscarínicos que los beta-agonistas. Entonces podemos sacar aquí la gran conclusión de que el superior vendrá siendo el largo antimuscarínico, es decir, el LAMA, y que es superior la combinación que la monoterapia. Y en cuanto a las exacerbaciones, recordar siempre lo que es la escala de la falla respiratoria, que son las tres características clínicas las tres clasificaciones que les mostré, y que es mejor en las exacerbaciones, a diferencia de un manejo de la POC estable, el SAO. Entonces, espero que realmente esta charla haya sido productiva para todos.
Ahí pueden poner su celular y escanear y van a encontrar la guía GOLD 2020 en español, la 2021 en inglés y pues estas diapositivas. Ok, muchas gracias, doctora Natalia. De verdad que una ponencia excelente, muy enriquecedora, clara y bueno, delante de todos felicitarla. Excelente. Estimados colegas, estimadas colegas, también comentarles que gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación, apoyo hacia esta iniciativa, pues que es para el crecimiento de todos. Los invito a que nos sigan apoyando, sigan compartiendo el link, y toda esta semana será el mismo link, a la misma hora, 7 de la noche. Mañana el tema que abordaremos será dislipidemia y enfoque del perfil, lectura e interpretación del perfil lipídico, por la doctora Merle Martínez. Y nada, gracias por la participación de todos, por su compromiso y nos vemos mañana a la misma hora.